Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto con todos. Somos de la empresa Baltic Control, del área de certificaciones. Yo soy María Elena Serrón Méndez, gerente de certificaciones, y la ingeniera Cintia Guardia, que es la jefe de certificaciones. En esta oportunidad vamos a tomar el tema de buenas prácticas de manufactura en lo que compete a restaurantes, según la resolución ministerial 0822 del MINS. Primero vamos a exponer brevemente en 20 minutos y de ahí vamos a hacer las consultas o nos van a hacer muchas consultas y lo vamos a ir respondiendo. Como ustedes pueden ver, ya tienen ahí las diapositivas. Vamos a ir desarrollándola. Ya, vamos pasando. Ok. El objetivo va a ser presentar la norma sanitaria, la que regula este caso, la norma sanitaria, la 142, para restaurantes y servicios afines, en la cual se establece acá los principios generales higiénicos sanitarios y estos van a estar sustentados en base a los programas de buenas prácticas de manipulación de alimentos y los programas de higiene y saneamiento. Es importante en esta resolución ministerial, hay 4 ejes importantes. Podríamos considerar dentro de la norma son los ambientes. Hay que ver el programa de higiene y saneamiento en lo que es ambientes, en lo que es el personal, la manipulación de los alimentos y lo que es la atención y información al consumidor. Las condiciones generales en las cuales se considera según la norma es, primero, ubicación. ¿Qué significa esto? La ubicación tiene que ser una zona exclusiva donde que no haya contaminación cruzada. Bien es cierto, si yo voy a iniciar mi nuevo restaurante, debo de considerar que en mis alrededores no tengan o no estén con depósitos de basura, no estén expuestos a inundaciones cercanas y si lo hubiese, vamos a tomar las medidas eficaces de protección para evitar estos tipos de contaminación y también plagas externas que se pueden presentar. Vamos a ver, la otra condición sanitaria es los ambientes. Los ambientes o áreas donde se realizan las operaciones con los alimentos deben ser de pisos, paredes de una condición inabsorbentes, impermeables, de fácil lavado y ser antideslizantes. Después, vamos a considerar también los pasadizos, deben ser de libre tránsito. No podemos estar un área reducida o un espacio reducida para que el personal no se esté chocando. Debemos considerar esa área amplia. La ventilación, importante la ventilación. ¿Para qué? Para que haya una recirculación y no se produzcan hongos o no se produzcan ciertos agentes contaminantes. La ventilación es muy importante. La iluminación también. ¿Esto qué implica? Que debe ser un área con bastante claridad para que el personal esté trabajando en buenas condiciones. Las luminarias, por ejemplo, si bien es cierto, hay focos, esos deben estar protegidas de manera efectiva. No se permite focos expuestos, deben tener con una cierta protección para evitar cualquier quiebre o de... Vamos a ver. La otra condición importante también es el abastecimiento y calidad de agua. Los restaurantes deben contar con servicios de agua potable de una red pública, manteniendo siempre el cloro libre de 0,5 ppm. Llevar un registro de cloro es importante.
la higiene y limpieza de los reservorios, si es que hubiese tanques, todas las cerdas deben ser periódicamente evaluados y mantenidos sanitariamente inocuos. Es importante esto porque si no creamos un foco de infección. La evacuación de aguas residuales. Ahora, si bien es cierto, el restaurante voy a utilizar cantidad de agua porque estoy preparando, lavando todos los alimentos, es importante que la evacuación también cuidemos. ¿Por qué? Porque debe mantenerse en un estado, el reservorio donde que yo voy a eliminar el agua residual y así también evitar los roedores o insectos que se pueden ir centralizando en esas áreas, ¿no? Es importante también el uso de trampas para que contengan las grasas y de ahí poder desecharlas. También debemos tener en cuenta que esto va en cumplimiento con la 021 de lo que es el agua residual que vierto al alcantarillado. Otra condición es importante también es el manejo y disposición de residuos sólidos. Esto es importante porque los residuos sólidos, si bien es cierto, deben estar en una posición aislada a la preparación de alimentos y debemos considerar que no se debe manipular a una exposición directa. Es importante también tener en cuenta que cuando yo utilizo este tacho debo ponerlo con una bolsa y así evito contaminar o agarrar con ella la basura o desperdicio de residuos sólidos. Esto es importante también. Eso estoy hablando de tachos internos. Ahora, si yo de esos tachos internos llevo a un área externa donde debo tener contenedores grandes para lo que es ya venga el recolector y se lo lleve, esto también debe ser suficientemente grande de acuerdo al volumen y tener en cuenta que debe estar siempre tapado. Ustedes saben que cuando está expuesta una basura, migran las bacterias, pueden contaminar todo, tener un radio de acción y contaminan ese ambiente. Ahora, otra condición sanitaria es importante, los servicios higiénicos y vestuarios del personal. Aquí los servicios higiénicos y vestuarios del personal deben mantenerse operativos y estar en buen estado. ¿Qué significa? El área no debe tener, debe tener una correcta higiene y un programa de higiene de esa área donde los elementos, como son los inodoros, lavatorios y urinarios, deben mantener siempre limpios y debe ser fácil de limpiar, desinfectar y buen estado de conservación. Si bien es cierto, el urinario y los lavatorios, inodoros deben estar separados del área de vestuario. Eso por buenas prácticas lo conocemos, creo que todos. Ahora, condiciones, las instalaciones de lavados de manos en el ambiente de elaboración. ¿Qué significa esto? El lavado de manos provisto para esas áreas debe ser solamente exclusivo para lavaderos de mano, donde debe haber dispensadores de jabón, debe haber medios higiénicos individuales para el secado, y de esa manera tener también un área en buenas condiciones, con todos los implementos acondicionados, y también el manejo de instructivos para el correcto lavado de las manos. Aquí hay una diapositiva que nos puede servir, ¿no? ¿Cómo debo yo lavarme las manos antes de entrar a la sala de manipulación de alimentos? Como una buena práctica se considera de que se deben lavarse las manos antes de manipular, desde la recepción de materia prima hasta el proceso de elaboración del mise en place, que se llama para preparar alimentos
bajo ciertas condiciones para recién preparar el plato. En algunas empresas ya se aplican de que antes de cocinar el alimento en sí, o mejor dicho, la fórmula del plato, debe de estar lavándose la mano antes de cada preparación del plato. A continuación, cualquier consulta, no se preocupen, la vamos a resolver al final y vamos ahorita a hacer lo que es el siguiente tema, buenas prácticas de manipulación de alimentos, pero durante el proceso de elaboración y la recepción. Paso a la ingeniera Cintia, les va a exponer todos esos temas. Muy buenas tardes, seguimos con la exposición. Vamos a hablar sobre el proceso de elaboración de alimentos. Empezamos con la recepción y control de alimentos. Durante este proceso, el personal encargado tiene que registrar las verificaciones que se deben realizar a las materias primas y a los insumos, basado en criterios de aceptar o rechazar la materia prima. El almacenamiento de materias primas, de insumos en general, deben mantenerse en sus envolturas originales, limpias, con la fecha de recepción, la fecha de vencimiento, y se debe aplicar el método de rotación, que es el método PET, que significa lo primero que entra es lo primero que sale. Los alimentos refrigerados deben mantenerse a una temperatura de 4 grados centígrados a 1 grado centígrado. Y los alimentos congelados deben mantenerse menor o igual a los 18 grados Celsius. Para el control de procesamiento de alimentos cocidos, estas operaciones incluyen el corte, despiece, lavado de vísceras, enviscerado de pescado, lavado y pelado de frutas y hortalizas. Se debe controlar la higiene durante el proceso para evitar la contaminación cruzada para los alimentos del consumo final. Un alimento que ya es descongelado no puede volverse a congelar. Se debe preparar completamente. Para el procesamiento de alimentos cocidos, el procesamiento de cocidos se debe realizar en un área de preparación intermedia o de cocción, pudiendo aplicar dirección en tiempo. La carne, por ejemplo, la carne en tiempo de cocción, controlar que el centro de las piezas, de la pieza de la carne, tenga una temperatura mayor a 80 grados centígrados. Y las grasas y aceites que se utilicen para las frituras no deben calentarse a más de 180 grados Celsius. Ahora, para la elaboración final, para el producto final, el procesamiento es servido en un área intermedia, evitando el riesgo de contaminación cruzada. Para ello, el alimento de manipulación directa al consumo inmediato se debe utilizar guantes de primer uso. Para el procesado de estos alimentos también se deben utilizar tablas de diferentes colores para evitar la contaminación cruzada y que deben ser de fácil limpieza y desinfección. En la norma también se considera la atención al consumidor, en donde se promoverá la higiene de manos de los comensales a través de mensajes educativos y medios de higiene de manos. También se está considerando la persona hipersensible o alérgico a algún aditivo que contenga
la comida, en donde se debe informar al área de cocina para que aplique las prácticas y evite la transferencia de cualquier aditivo que le afecte al comensal durante la preparación. También se considera la capacitación sanitaria, en donde el personal debe estar entrenado en las buenas prácticas de manipulación a fin de crear una cultura de salubridad en la comida y poder así evitar y concientizar al personal para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada hacia el consumidor. Con respecto a los manipuladores de alimentos, estos deben presentar un estado de salud óptima. No deben presentar fiebres, ni diarreas, ni vómitos, ni ningún síntoma de enfermedad de ETAs que se deben realizar ese control se debe realizar cada 6 meses, el personal. Y el personal debe mantener la higiene antes y durante el procesamiento de los alimentos, partiendo desde la recepción de las materias primas, el proceso de las materias primas, almacenamiento y disposición la entrega de los alimentos al comensal. Ahora, también se debe considerar los control de vectores, en donde se debe realizar los controles de plagas con una entidad registrada, ¿no? Se deben permanentemente revisar los ingresos de los establecimientos, protegiendo todas las aberturas hacia el exterior con mallas, y también los productos químicos y biológicos deben guardarse en la parte externa y que está aislada del área de donde se almacenan los alimentos o donde se producen los alimentos. Muchas gracias por la atención brindada, ¿no? Ahora nos pasan sus preguntas y consultas. Y también quisiera hacerles extensivo la invitación a este curso práctico de control sanitario en restaurantes y hoteles, que se va a llevar a cabo en el Hotel Acruz San Isidro, de 9 a 1 p.m. Hay un descuento especial para los que se inscriban antes, ¿no? Y está dirigido a todo tipo de personas y en diferentes funciones que manejan restaurantes o afines, ¿no? Hoteles también. Cualquier consulta sobre las capacitaciones al correo institucional control.us y el número de teléfono 660-23-23, anexo 107. A ver, ahora vamos a responder algunas preguntas o consultas. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice en el chat? Bárbara de Lima, Gilda, ¿no? 0,5 ppm como máximo. Exacto. Como máximo. No, es de 0.5 ppm a 1.5 ppm. Ajá. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los criterios para aceptar o rechazar los insumos? Por ejemplo, para los productos que son perecibles, que son, por ejemplo, los vegetales, las frutas, las carnes, el pescado, deben controlar las temperaturas. Temperaturas en las carnes, temperatura en el pescado, en los frutas y vegetales, la parte sensorial, si encuentran alguna magulladura o que tengan
agente externo a la materia, ¿no? Así, de esta forma se tiene que aceptar o rechazar el producto. Le vas colocando ciertos parámetros, ¿no? Debes llevar unas fichas por cada insumo para que vayas colocando qué grado de aceptabilidad lo tengo, ¿no? En cuanto a lo que es calidad en la parte sensorial del producto. Ahora, Daniela Aucap, ¿en cuánto tiempo antes de que venzan los insumos los puedo aceptar? En cuanto a la fecha de vencimiento de un insumo, es importante que está ligado, donde que dice fecha de vencimiento, dice 1 año. Si tú lo vas a consumir rápido, si está 6 meses y el consumo es rápido, es directo, y estás dentro de la fecha de vencimiento, no hay problema, lo puedes aceptar, ¿no? En base a eso, que acá hay otra pregunta también, a ver, ¿cuáles son los temas que se debe capacitar al personal? Sander, ¿cuáles son los temas en que debe capacitar al personal? Ahora, los temas que se deben capacitar al personal está ligado a lo que, más que nada, el programa de higiene, es una forma de concientizarlos a que deben tener, cómo debe manipular los alimentos desde que ingresa la materia prima, cuáles son los estándares que ha definido el restaurante y el hotel para que ingrese a prepararse una cierta fórmula de un plato. Eso debe estar capacitado por áreas, el área de que recepciona la materia prima, el área de que procesa el producto en sí para obtener el plato, el área de almacén. Ahí debes abocar diferentes tipos de capacitaciones al personal. ¿Qué significa? Yo le debo decir, tú debes recibir esta materia prima bajo estas condiciones. Capacitarle en lo que es temas sensoriales de los alimentos. Durante el proceso de formulación también capacitarle cómo debe manipular, si lo que ha recibido de almacén o lo que está recibiendo está en la fecha de vencimiento correcto, está en las condiciones correctas, porque también lo puede devolver al almacén, le puede decir, no, esto no está bien, dame otra materia prima para prepararlo. Él también está en la capacidad. Entonces, un tema transversal también es todos deben conocer la parte de calidad y sensorial de la materia prima. El pescado, si está bien refrigerado o si está congelado, también debe conocer. En temas críticos de conservación de alimentos, capacitaciones en personal, cómo se deben lavar las manos, cuáles son los pasos que deben seguir. Y de ahí el tema de almacenamiento, cómo debo almacenar, cómo debo estructurar mi almacén, productos perecibles, no perecibles, productos bajo ciertas condiciones de almacenamiento, de temperatura. Todo eso debe también darse una capacitación, pues es importante por área, como hemos definido. A Mari dice, ¿de qué forma es la distribución correcta en un restaurante? ¿Qué áreas debe tener? Las áreas, por más chiquito que sea el restaurante, deben estar bien determinadas y definidas. ¿Cuáles son las áreas? Un área es, el restaurante, si bien es cierto, tienes un salón, un área de salón, ingreso hacia la cocina, un área de almacén, un área de almacén y recepción, un área netamente de cocina, productos fríos, que vas a hacer, dependiendo de la estructura de tu carta, ¿no? Si vas a preparar ensaladas, un área para ensaladas, si vas a preparar un área para cocidos, tienes que tener delimitado esas áreas de ensaladas y área de cocidos. El área si tienes bar, el área para bar, y el área de almacén. Hay algunos almacenes de materias primas perecibles que están
rápido, es transitorio ese almacén, llegan rápido, verifican todo y ya pasan a ser lavadas o al proceso ya en línea de lo que son los productos frescos. Si es congelados, por ejemplo, no sé si, dependiendo si manejas productos congelados, al área de congeladoras, de refrigeradoras, y lo vas a congelar y descongelar. Y lo más importante es que mantengas la cadena de frío. Entonces, todas esas áreas tú debes tener delimitadas. Siempre va desde el área, separas el área de ingreso de materia prima que no esté contaminando al área de procesamiento de lo que es la preparación del alimento. También es cierto, la administración del restaurante debe estar también basada en cómo va a ser tu carta, qué presentaciones vas a tener, qué cuidados debe tener la presentación visual del plato y cuáles son las condiciones de los insumos, materias primas, y el que el personal esté en buenas condiciones de salud. No sé si te he respondido bien, me sigues consultando. A ver, Guti, pero todo. ¿Cuáles son las medidas preventivas que debe tomar a fin de evitar la proliferación de plagas? Para evitar la proliferación de plagas, se debe de verificar si en la infraestructura de las áreas se encuentran rendijas o cualquier aberturas de las tuberías, o en la parte también en la parte de recepción de alimentos también tiene que verificar las puertas que no tengan rendijas y permitan el ingreso de cualquier vector, ¿no? Se pueden prevenir colocando mallas o cualquier tipo de material para poder cubrir esas aberturas. A ver, Mari, dice, ¿qué tipo de material se debe utilizar para el almacenamiento, tanto para fríos como secos? ¿A qué te refieres con material? ¿Material de qué? ¿De la infraestructura de almacenamiento del almacén? Porque hay que verlo, si es para almacenarlo, las congeladoras, una vez que están lavados los productos, por ejemplo, digamos que tú vas a congelar un pollo o lo vas a cortar y lo vas a trozar y lo vas a congelar, porque las congeladoras deben estar hasta menos 25 grados centígrados, ¿no? Hasta 25, ¿no? Cintia, hasta 25. Y para secos, tú debes de considerar que el almacén donde que lo guardes debe estar en condiciones de ventilación y en condiciones de buena separación y orden. Ahora, no me quedó bien claro qué tipo de material se debe utilizar. O sea, hay varios aspectos que debemos considerar ahí el material. El material debe ser de aluminio, es importante. Es importante de aluminio, por ejemplo, puedes tener puedes tener bandejas de plástico con tapa, ¿no? Y esos plásticos deben tener un programa de higiene a cuando haces lavado de utensilios, de materiales. Pero generalmente puedes usarlo en esos materiales de plástico y tapados con fecha en la cual estás tú congelando tu alimento. Eso es importante, fechar todo, fechar desde la fecha que ingresa hasta con hora. Algunos le ponen fecha y hora, lo guardan porque saben que van a utilizar eso durante la semana. Importantísimo cuando tú del almacén lo sacas para cocina, debes de sacar con las fechas, como dice la norma, ¿no? Lo que ingresó primero debe salir primero. ¿Cuáles son las piezas fundamentales? A ver,
Continuamos con Guti. ¿Cuáles son las piezas fundamentales de un sistema HACCP? Las buenas prácticas de manufactura, en este caso para restaurantes serían las buenas prácticas de manipulación de los alimentos y el programa de higiene y sanidad. Esos dos puntos claves debes considerarlo en base a esos son los fundamentos. Ahora, para el HACCP los puntos críticos de control. En un restaurante o un servicio al fin, puede ser una pastelería, ¿qué es lo que controlas como puntos críticos de control? La temperatura y la humedad. Después, ¿qué más? El tiempo de cocción, Tiempos de cocción. la temperatura de cocción, el tiempo de enfriamiento también al momento de servir el alimento. Hay varios factores en el sistema HACCP que lo vamos a aplicar al restaurante, ¿no? Espero que les haya sido de utilidad. ¿Hay más preguntas? Todas, ya hemos resuelto todas, ¿no? Y un gusto de poder habernos comunicado con ustedes. Espero que les haya servido un poco, pero cualquier consulta ya tienen ahí el correo. Con mucho gusto le vamos a atender. Consultas técnicas también y que les podemos contener vía correo. No se limiten, por favor, díganos, de repente este tiempo es muy corto, que podemos darle el asesoramiento y en el curso le podemos brindar más. A ver, acá hay una última pregunta. ¿Qué documentación debo tener un restaurante para un mejor manejo? Bueno, hay que implementar tu manual de buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manipulación, lo más básico, por ejemplo, no se limiten, lo más básico y cumpliendo esta norma sanitaria. Un manual y concientizar al personal, es muy importantísimo que el personal tome conciencia de que está trabajando bajo esos criterios de higiene y saneamiento para ¿con qué fin le vas a preguntar? ¿Con qué fin te voy a hacer este manual? Para mejorar la calidad y la atención en cuanto a lo que le voy a dar a mi consumidor, le voy a servir un buen plato en buenas condiciones inocuas que a él no le va a causar ninguna enfermedad. Con eso es importante que debemos implementar un manual de buenas prácticas de higiene. Manual sencillo, no se complique. El manual es ponerle ahí, tú debes trabajar bajo esas condiciones, debes tener estas consideraciones. A ver, hay otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el sistema BPM en mi establecimiento alimentario? Los beneficios son los siguientes, mira. Guti, mira. Tú, al tener este programa de buenas prácticas de manipulación de alimentos, con eso garantizas que no tengas quejas sobre tu tipo de plato, carta o de alimento que estés dando a tu clientela. Vas a tener reputación, vas a tener buena organización y vas a tener un buen reconocimiento, porque va a decir, no, allá se come rico, bueno, y nunca me ha caído mal. Importante que tomen conciencia, al manipular los alimentos está no solamente para ellos, sino para que tengan más clientela, porque van a decir, qué bien, este es limpio, es bien saludable. Más bien, chicos, ya les agradezco bastante, ¿no? Vamos a compartir las PPTs a todos ustedes y cualquier consulta nos indican ahí. ¿Qué es la trazabilidad de un alimento? La trazabilidad de un alimento es controlar que el producto desde un inicio deben contar con una fecha de vencimiento y un número de lote. Y con esa fecha y vencimiento y número de lote, el producto debe de distribuirse de esa forma.
y al momento que haya una queja, se toma de referencia la fecha de producción y la fecha de vencimiento para poder realizar la trazabilidad y buscar las causas o el motivo por el cual el comensal se haya contaminado por el alimento, o qué tipo de alimentos le haya causado ese tipo de intoxicaciones o de infección. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. En otra oportunidad vamos a seguir haciendo estos videos. Cualquier consulta tienen ahí nuestros correos. Gracias a todos. Hasta muy pronto. Hasta luego.